Buenas tardes. En un breve momento vamos a comenzar. ¿Me pueden confirmar que me vean y me escuchan bien? Buenas tardes, profesora. Sí se escucha. Gracias. Entonces vamos a continuar el tema de la clase pasada sobre pronóstico de ventas. Y luego voy a pasar lista y vamos a hablar del trabajo grupal que tienen que hacer. Entonces, nos habíamos quedado aquí. Habíamos hecho ya la resolución del ejercicio hasta suavización exponencial con ajuste de tendencia. Y hoy día vamos a trabajar esta parte, que es la de regresión lineal. Entonces, para trabajar la regresión lineal tenemos que referirnos a las fórmulas que habíamos visto para los coeficientes de regresión lineal, ¿cierto? Y pues luego estoy poniendo aquí a la derecha, para tenerlos a la vista. Acá tenemos. Y como ven, para calcular beta 2, ¿qué es beta 2? Algunos de los autores hablan de A y B, otros hablan de beta 1 y beta 2. Pero para no confundirnos vamos a usar beta 1 y beta 2. Y como vemos, para calcular beta 2, tenemos que utilizar una fórmula bastante grande. Y eso puede llevar a confusiones. Entonces, solamente para entender bien cómo se calcula, los autores de este ejercicio nos proponen que llenemos una tabla, ¿no? Y en la tabla nos están ya indicando que tenemos que llenar información de x, y, x cuadrado, y cuadrado y xy. X, como ven, se refiere al tiempo, en este caso el número de semanas, ¿no? X1 es igual a 1, X2 es igual a 2 y así sucesivamente. Sacamos la sumatoria, saldrá 15, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es igual a 15, y el promedio, 15 entre 5 es 3. Entonces, hasta ahí nos habían dejado ya la tarea facilitada. Ahora tenemos que indicar cuánto equivale Y. ¿Cuánto sería Y1? Por concepto, ¿a qué correspondería Y? A ver, piensen. Si X es el tiempo, ¿qué sería Y? ¿Las ventas o el número de clientes? Correcto. Entonces, en este caso se refiere al número de clientes. Recuerden que vamos a usar esta fórmula, la fórmula teórica. La pongo acá para que tengamos a la vista. Y como ven, efectivamente, tenemos que tener claro qué cosa es Y, y en este caso es el número de clientes. Entonces, Y1, ¿cuánto es? ¿En números? 24.17. Correcto. Vamos arriba a la demanda diaria media para la semana 1 y es 24.17 clientes por día. ¿Ok? Se ve la unidad media. Y2 es la demanda diaria media para la semana 2, que es 29.17 clientes por día, y así sucesivamente. Bastante sencillo hasta aquí. Realmente hablamos.
Listo. ¿Cuánto es la sumatoria? Usamos la función sumar. Y ya está. ¿Y cuánto es el promedio? Usamos la función promedio, aunque realmente ya la tenemos arriba de todas maneras. Y ahí está. Ahora calculamos x al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado? Simplemente es 1 por 1, ¿no es cierto? Es x1 al cuadrado. Y así hacemos para las 5 semanas y luego calculamos la sumatoria. Luego y de 1 al cuadrado. Igual multiplicamos la y de 1 por y de 1. Tenemos todos los cuadrados y también calculamos la suma. ¿Y cuánto sería entonces x por y? X1 por y1. Solo multiplico. ¿Han llegado hasta aquí? Voy a esperar un ratito para que no se atrasen mucho. Y a ver, me avisan cuando ya sepan cuánto es y1 por y1. Me dicen el resultado. A ver, x1 por y1, ¿cuánto sería? ¿Tienen sus hojas de cálculo abiertas? ¿O están solamente viendo la pantalla? Porque se aprende mejor cuando se hace al mismo tiempo. O simplemente están muy callados. A ver, Andrea Velasco, ¿cuánto te sale? Y llega 1 por x1. X1 por y1. $24.17, profesor. X1 por y1. Ah, 24.17. Ok, sí. Sí, Y profesor. estamos en la primera fila. Y así jalamos, ¿no es cierto?, para los demás. Y luego también sacamos la sumatoria. Hasta acá, bien. Sencillo, ¿no es cierto? Solamente es cuestión de indicar los valores en la tabla. Ahora sí tenemos que pasar a usar la fórmula. Y ya tenemos un poco el trabajo semiprocesado, solo es cuestión de utilizarlo bien. Entonces vamos a ver los términos que se utilizan en la fórmula. Me dicen que quieren la sumatoria de x y, de x por y. Okay, acá tengo esa sumatoria. Entonces la voy a marcar. Y la voy a tener que utilizar. También me piden sumatorias de x por sumatorias de y. También necesito la sumatoria de las x al cuadrado y la sumatoria de las x al cuadrado. Eso ya la tengo. Y también me piden n. ¿Cuánto sería n en este caso? ¿5 ¿Cuánto semanas? sería? 5, ¿cierto? Entonces 5. Y con esto ya tenemos la información que necesito y podemos calcular beta 2. Y vemos que beta 2 va a ser igual a, voy a abrir una paréntesis,
Sumatoria de x, y menos la sumatoria de las x, ¿dónde está la sumatoria de las x? Por la sumatoria de las y entre n, entre, abro otra paréntesis, la sumatoria de las x al cuadrado menos la sumatoria de las x, sobre n. Creo que tengo un error acá. Déjame chequear. Si hay un error. Vamos a ver cuál es el error. B, C, F. Vamos a volver a hacerlo. Voy a usar una. Profesora, ¿Sí? en X por Y, o sea, el segundo sale 29.17 por 2 y el resultado es 116.67. X por Y. Ujú. ¿Cuánto te sale? Ahí ya, espera. Aquí es X por Y. Ok. Sí, aquí me he 58.3. equivocado. Tienes razón. Gracias. X por Y. Listo. Por eso siempre es bueno ver los valores. Antes de entregar, siempre es bueno ver el valor que te sale, porque 128 no era lógico. Entonces hay que revisar cuál es el error. Ahora sí. Entonces, sería 58.33, efectivamente. Gracias. No, esto es... ¿Sí es? ¿Está bien? Sí, gracias. Ahora sí está bien, Cristel. Sí, Ok. Y le sale 1.92 para beta 2. Sí, ingeniera. Ok. Entonces, pero él se ha dado cuenta que me di cuenta que había un error porque era el número demasiado grande. No tenía lógica. Porque ¿qué cosa es beta 2? Es la pendiente, ¿no es cierto? Entonces no podría, no era lógico que fuera tan grande. Eso siempre hay que darse cuenta un poco porque cualquiera puede cometer un error por inatención, pero no debemos entregar resultados que no sean razonables al menos, ¿no? Por criterio tenemos que reconocer si hay algo que va mal. Y luego calculamos beta 1. ¿Cómo calculo beta 1? ¿Cuánto le sale beta 1? A ver, eso es fácil. ¿Cuánto le sale beta 1? Ya tenemos beta 2, que es lo mal pesado. Beta 1 es fácil de calcular. ¿Cuánto es el de qué? Ahí tenemos la fórmula a la derecha. Me salió 23.88. Ok, ¿y cómo lo calculó? El promedio de I de los clientes Ok, menos beta 2 por el promedio de semanas. por el promedio de X. 23.88. Vamos bien, 23.88. Ahora solo tenemos que calcular el pronóstico con regresión lineal. ¿Cuánto me sale el pronóstico para la semana 6? Me dice cuánto le sale. A ver. Tal vez están demorados.
¿No? ¿Hasta aquí hay un problema? ¿Se han perdido? ¿Han entendido cómo se ve hasta aquí? Entonces, para calcular el pronóstico que tengo que hacer, simplemente utilizo la fórmula. La fórmula me dice que tengo que usar beta 1. Ya calculé beta 1. Ya, clic. Más beta 2 por X. ¿Cuánto sería X en este caso para mi pronóstico? 6. 6. ¿No? Y me dicen que sume mu. ¿Cuánto sería entonces mu? ¿Sumo algo? ¿Cuánto sumo? No sumo nada, ¿no es cierto? Porque mu no se puede predecir. Es un término que corresponde a las, ¿cómo le hemos llamado? Al término de perturbación aleatoria. Es, no se suma, hasta aquí nomás. Beta 1 más beta 2 por 6. Y me da 35.4 clientes por día. Efectivamente, Percy respondió muy bien. Perfecto. No se olviden las unidades, 35.4 clientes por día. Lo estoy repitiendo bastante porque les voy a descontar puntos. Ya en el examen parcial hubieron puntos descontados porque no usaron las unidades. No es lo mismo decir 35.4 clientes o 35.38 clientes que 35.38 clientes por día. Es muy distinto. Y hay que entender la diferencia, ¿no es cierto? El peluquero atiende 6 veces por semana, entonces la demanda, o sea, la cantidad de clientes que está atendiendo por semana es eso por 6. Es importante. Y tampoco es lo mismo que decir 35.38 soles, ¿no es cierto? Es completamente distinto. Entonces, las unidades nos van a dar información importante, necesaria, de la cual no se puede prescindir. Este es el resultado, entonces, para la regresión lineal. Para el pronóstico con regresión lineal, tenemos que nuestro pronóstico es de 35.38 clientes por día. Esto es lo último que vamos a hacer para la clase de hoy día sobre pronóstica de ventas. El resto del ejercicio lo vamos a terminar en la próxima semana, porque hoy día tenemos que hablar un poco de sus trabajos grupales y ponernos un poco al día al respecto. Entonces, primero voy a pasar lista antes de continuar y luego hablaremos del trabajo grupal. Atención a la lista, por favor. Después lo paso rápido. Después lo voy a subir al aula virtual. Entonces, la lista, por favor. Aranda Kleider. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias. Atamari Eva. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias. Becerra Vini. Becerra no se encuentra. Cardoso Oscar. Gracias. Cori Eric. Presente. Gracias. Chavarri Jessica. Presente, ingeniera. Gracias. Delgado Paul. Delgado no se encuentra. Díaz Ruli. Presente, ingeniera. Gracias. Escobedo Rosalía. Presente, profesora. Gracias. Flores Johan. Presente, ingeniera. Gracias. Flores Josué. Gracias. Flores Jacqueline.
Flores, Jacqueline. Por favor, los Presente. demás desactiven sus micrófonos hasta que llamen sus apellidos. Flores, Jacqueline. ¿No está? Fuentes, José. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias. García, Camila. García, ¿no se encuentra? García, Marjorie. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias. Juanque, Roberto. Presente, ingeniero. Gracias. Laura, Mari Carmen. Presente, ingeniera. Gracias. Minaya, Joshua. Presente, ingeniero. Gracias. Nolasco, Andrea. Gracias. Olivares, Mervin. Presente, ingeniero. Gracias. Ortiz, Allison. Presente, ingeniero. Gracias. Palomino, Camila. Palomino. ¿No se encuentra? Paz, Ángel. Paz. ¿No está? Pedrosa, Michael. Pedrosa, ¿no está? Prado, Saraí. Prado, ¿no está? Quesada, Mirta. Quesada, ¿no está? Ramírez, Cristel. Presente, ingeniera. Gracias. Ramos, Mateus. Presente, ingeniero. Gracias. Tapia. Presente, ingeniero. Gracias. Vázquez, José. Presente, ingeniera. Gracias. Yankee, Percy. Gracias. Y me han escrito Becerra. Ok. Nolasco ya había apuntado. Palomino apunté. Y Yankee ya apunté. Palomino no le he apuntado. Y ahora sí ya la apunté. Nolasco sí, sí. Y Yankee también. Ok. Listo. Entonces, la práctica de la próxima semana va a tener temas hasta la clase de hoy día. Así que si tienen dificultades con los ejercicios que hemos hecho de pronóstico, por favor avisen de una vez. ¿Alguien ha tenido dificultades? ¿Hay algo que quieren revisar al respecto? El archivo hasta donde hemos llegado se lo voy a pasar, obviamente, pero es importante que me digan si hay algo que no han entendido. Particularmente o sea, de dónde hemos obtenido tal dato o lo que sea, o por qué, o si no han entendido alguna de las fórmulas utilizadas. No hay preguntas, todos entendieron bien. Perfecto. Tengan en cuenta también que aquí se está considerando varios métodos de pronósticos. Y lo que nos dicen acá es para cada uno de los métodos calcular la deviación absoluta media y la evolución de la señal de rastreo, además del error, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos son los indicadores que vamos a utilizar para elegir el mejor método, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los errores de pronóstico para poder saber cuál es el método que mejor se adapta a esta situación. ¿Cuál va a ser el método que se elija? Tiene que ser elegido el método que tenga los menores errores de pronóstico, ¿no? El que tiene mejor, que representa mejor la situación real, la demanda real. Entonces, esto es lo que se debería hacer. Pueden ir también practicando cómo calcular el DAM y la señal de rastreo para cada caso. Aquí hemos calculado para la suavización exponencial, pero eso tiene que estar también para la suavización. Hemos calculado para la suavización exponencial con ajuste de tendencia, pero falta para la suavización exponencial y para la regresión lineal en particular. También se puede calcular para los otros más sencillos. Y a partir de eso pueden decir, bueno, el que yo recomendaría sería tal porque tiene los menores errores de pronóstico. La próxima semana vamos a pasar
a hacer un pronóstico más preciso y nos vamos a enfocar a un pronóstico para cada uno de los días de la semana, porque recuerden que lo que quiere don Federico es verificar, es saber cuántos peluqueros contratar por día, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber cuántas personas van a asistir a su peluquería por día. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Para la práctica 3 solo entra hasta regresión lineal. O sea, en cuanto al ejercicio. Entonces, eso para el ejercicio. Obviamente también tienen que revisar la teoría que hemos visto en clase. Ahora sí, de lo que les quería hablar en la clase de hoy, sobre todo sobre el trabajo grupal. Las indicaciones sobre el trabajo grupal se encuentran en el aula virtual y en esa aula virtual se les ha proporcionado también informaciones para la práctica calificada 3. Entonces, antes de pasar a hablar de el trabajo grupal, vamos a revisar qué es lo que hay en el aula virtual para que todos estemos enterados. Y todos podamos aprovechar las cosas, ¿no? Entonces, en el aula virtual entramos en el área de información, se encuentra el archivo con las indicaciones para el trabajo grupal. Hace tiempo que está ahí, ¿no? Ya lo pueden ir revisando. Pero las novedades son sobre todo acerca de la práctica calificada 3, que está en la unidad 2. En la unidad 2 he colocado... No, unidad 3, parece. No, en unidad 2 he colocado las indicaciones para práctica calificada 3. Aquí, ¿no? Y les indica lo que tienen que hacer para la práctica calificada 3. Y también les he incluido el archivo en donde se encuentran los resultados de la actividad que realizamos en clase acerca del análisis del entorno cultural, que les puede servir de referencia para sus prácticas calificada 3 también. Obviamente tiene que ser completado. Además, en la parte de recursos, en el enlace de interés, he colocado el link a una explicación de cómo se utilizaría la plantilla de Miro para las 5 fuerzas de deporte. Hacen clic ahí y les va a llevar a la página web correspondiente. La página web está en inglés, pero realmente es bastante fácil de entender. Y de todas maneras lo que interesa es sobre todo la plantilla en sí. Entonces, simplemente usar la forma típica de las 5 fuerzas de deporte, pero de forma que se pueda completar con información específica. Esto es lo que les recomiendo que utilicen para 5 fuerzas, para el análisis de microentorno que les pido. Entonces, hasta ahí tienen bastantes materiales de los cuales revisar. Hoy día vamos a ver específicamente las indicaciones para el trabajo grupal. Entonces, abran ese archivo y lo vamos a ir revisando juntos. Como siempre, para cualquier evaluación o informe, en caso de plagio, todos los integrantes del equipo tendrán 0, eso queda claro. Y lo que tienen que hacer para el trabajo grupal es presentar una propuesta viable, deseable y factible, aplicando los conocimientos de mercadotecnia estudiados en el curso para una micro o pequeña empresa peruana, que debe incluir investigación de fuentes primarias y secundarias y deben proponer un marketing mix específico y detallado. Entonces, son 2 pautas, ¿no? La investigación y la propuesta. En la parte de la investigación, me tienen que hacer el análisis de la situación y luego la información que han encontrado tienen que utilizarla para un análisis y la presentación de estrategias que se deberían utilizar para mejorar la situación y luego la presentación de la propuesta de una mezcla de marketing. Entonces les estoy pidiendo que elijan el modelo de mezcla de marketing más apropiado para su contexto. Por ejemplo, si se trata de una empresa de servicios, probablemente lo mejor sería usar, en muchos casos, el modelo de las 7 Ps. Si se trata de una empresa, sobre todo presente en la parte digital, en la parte virtual, tal vez sea más apropiado usar las 9 Ps.
ustedes eligen el modelo que van a usar y lo justifican. Pero lo justifican en base a la situación en la que se encuentran y en base a la teoría correspondiente. Y luego desarrollan ese marketing mix propuesto, entonces me tienen que decir para cada P cuáles serían los cambios que proponen y deben proponer cambios significativos, especialmente para producto y promoción. ¿Okay? Está ahí escrito en texto, cambios significativos especialmente para producto y promoción. O sea, no es solamente hacer una campaña publicitaria, ¿okay? Sino que deben proponer algo más. Particularmente la mejora de un producto, introducción de un producto o algo por el estilo. Y claro, también me van a tener que presentar un aviso publicitario para ese caso. Y ese aviso publicitario es lo que van a mostrarme cuando expongan, ¿cierto? Entonces, en el informe simplemente es la planificación de cómo se haría el aviso publicitario y en la exposición ya presentan el aviso publicitario realizado. Entonces, ese es el contenido. ¿Cómo se van a organizar? Les estoy pidiendo que trabajen en grupos de máximo 7 integrantes por equipo y es importante que todos los documentos que estén en proceso sean documentos compartidos, estén en una carpeta en la nube a la que todos los participantes tengan acceso. No vaya a ser que me digan, profesora, no podemos avanzar hoy día porque Juan Pérez no se encuentra en clase, está enfermo, está de viaje y él tiene todo nuestro avance. No me digan eso no es aceptable. Tiene que estar todo en la nube y estamos en el siglo XXI. Así que, por favor, actualicen. La estructura que les propongo es esta, ¿no? Carátula, índice, introducción, cuerpo, el informe de conclusiones, bibliografías, un norma ZAPA, índice, anexos y anexos. Entonces, este es el contenido de lo que tiene que tener. Ahora, como les dije anteriormente, tienen que estudiar una empresa real y tiene que ser una micro o pequeña empresa. Ojo, tengan cuidado porque tienen que elegir a la empresa teniendo en cuenta que van a hacer una investigación que incluye la investigación de fuentes primarias. Entonces van a tener que buscar, van a tener que entrevistar a los clientes de la empresa. Si la empresa se está dirigiendo a un mercado de consumo del consumidor, entonces los clientes a los que van a entrevistar son consumidores, ¿no? De ese segmento de mercado al que se están enfocando. Si la empresa, vas al mercado meta de la empresa, ¿no? Si la empresa vende sus productos a otras empresas, van a tener que entrevistar a compradores corporativos, a personas que representan a otras empresas. No siempre es fácil conseguir ese tipo de entrevistas. Y ojo, es entrevistas, no solamente encuestas, entrevistas largas, ¿no? De por lo menos 40, 45 minutos cada uno. Entonces, por eso yo les aconsejo que utilicen una empresa que se dirige al mercado del consumidor. Sobre el análisis interno, también van a necesitar información de la empresa, como por ejemplo las ventas, el historial de ventas, información acerca de cuál es su cartera de productos, saber cuáles son los proveedores y demás. Hay algunos casos que tal vez, algunos datos que tal vez sean muy confidenciales y no les quieran dar. Por ejemplo, el tema de costos sería difícil. Pero traten de conseguir lo más posible. Tengan en cuenta lo que se les está pidiendo y lo que hemos hablado, que es lo que se necesita para cada uno de esos análisis. Cuanto más información tengan, mejor van a poder entender la situación y describirla. Pero obviamente también la calidad de su informe va a depender de su calidad de análisis, ¿no? De qué tanto van a poder organizar la información de forma novedosa y llegar a interpretaciones útiles, valiosas. Entonces, esto creo que no debería haber problema, ya lo deberían haber avanzado o estar avanzándolo, pero generalmente si no lo que yo voy a querer es que durante el periodo de clase podamos
tener momentos en donde ustedes trabajan un poco, avanzan un poco el trabajo grupal y presentan un poco el avance, de forma que yo les pueda dar un poco de retroalimentación, consejos, y les pueda ayudar al respecto. Entonces, también por eso es importante que vengan a clase. Y justamente por eso es que lo que quiero que hagamos ahora es que ustedes se organicen en equipos, verifiquen que todos tienen equipos y vayan decidiendo en qué empresa, sobre qué empresa se van a enfocar y que programen de una vez cuándo van a realizar el avance del trabajo grupal, cuándo van a realizar las entrevistas particularmente, ¿ok? Porque eso demora, entrevistas, focus group, ¿no? Eso demora. Entonces traten de ya de una vez planificar. Sé que la próxima semana tienen la práctica calificada 3, pero de todas maneras, al menos vayan acordando fechas. Entonces, voy a abrir los breakout rooms para que ustedes puedan avanzar y luego les voy a pedir que me presenten los acuerdos tomados. ¿Preguntas? ¿Entienden lo que les he pedido? ¿Sí? Ok, les voy a dar... Ingeniera. Dime. Dime, Player. No, o sea que sí, sí, sí estaba de acuerdo, o sea, está bien. Ok, gracias. Claire preguntaba cuándo es la práctica 3. La práctica 3 es la próxima semana, el miércoles. El miércoles, la práctica calificada 3. Ok, Ingeniera, entonces, sí, Ruli. ingeniera, disculpe, creo que es una duda por parte mía. En cuanto a la entrevista, no sé o sea, estoy confundido en la parte de qué es lo que necesitamos preguntar al entrevistador, en este caso, no al representante o dueño de la empresa. Esas pautas, no sé si usted ya lo ha puesto en el campus virtual o recién lo va a desarrollar, o es independiente según las preguntas que de repente se pueda realizar por cada grupo. No, las preguntas de la entrevista las tienen que hacer ustedes mismos. Y no tienen que entrevistar al representante de la empresa. No, eso no les he dicho. Les he dicho que tienen que entrevistar a los clientes potenciales de la empresa. A clientes que pertenecen al mercado meta de la empresa. Ya, entonces, en cuanto a las preguntas, es acorde al grupo, ¿verdad? Claro. Tienen que lograr describir el perfil del cliente. Así que ustedes mismos tienen que elaborar su guía de entrevista y ejecutar. ¿Habrá alguna empresa que de repente ya no se pueda tocar? Porque imagino que usted ya está trabajando y de repente como que no, Les he no sé. pedido que se enfoquen en micro y pequeñas empresas. Mientras sea una micro o pequeña empresa y que ustedes puedan tener acceso a la información que les estoy pidiendo, no debería haber problema. De todas maneras, ahora me van a presentar todos a qué empresas se van a enfocar y les voy a poder dar una opinión más específica. Ok, muchas gracias. Entonces, están creando las breakout rooms. Van asignándose, por favor. Para la práctica 3 viene desde, o sea, no se va a repetir lo que ha sido calificado en el examen parcial. Todo lo que no fue el evaluado en el examen parcial. Lo reviso y te confirmo. Me parece que no les pregunté sobre investigación de mercado, así que tendría que venir desde el marketing tecnológico y investigación de mercado.
Si alguien no tiene equipo, avíselo por el grupo de WhatsApp del curso y también por el chat de la reunión para ver qué grupo tiene vacante. Mateus, ¿necesitas ayuda?
estar ahí? Buenas tardes. Tus compañeros están trabajando, avanzando el trabajo grupal. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que te asigne Ahora la... me uno, ingeniera. Ok. Michael, buenas tardes. Tus compañeros están trabajando en las breakout rooms. ¿Necesitas ayuda?
Vamos a esperar a que lleguen sus compañeros. En 15 segundos se cierran las breakout rooms y comenzamos con las exposiciones de sus acuerdos. Ok, vamos a recomenzar entonces con la clase. Voy a escuchar sus exposiciones, pero antes quería mencionarles que ya he actualizado el aula virtual con la diapositiva de la clase de hoy, el archivo en Excel con lo avanzado hasta hoy día, y también estoy escribiendo en el aula virtual que la parte sincrónica, la práctica calificada 3, va a evaluar los conocimientos de toda la unidad 2. Eso incluye desde la sesión 2 de la semana 7, es decir, desde marketing tecnológico e investigación de mercado hasta lo visto el día de hoy. ¿Okay? Entonces, eso de toda la unidad 2, todo lo visto, todo lo que está en la unidad 2, eso va a ser evaluado. Entonces, vamos a comenzar con las exposiciones. ¿Algún grupo que quiera iniciar? Miss, disculpe, una pregunta. Bueno, en mi grupo nosotros lo hemos quedado verbalmente. ¿Eso cuenta? ¿O Sí. necesitaban? Ya. Ok, entonces, adelante, Rui. No, todavía no, Miss, estoy coordinando por interno todavía con mi grupo. Solo era una pregunta. Ya deberían haber terminado de coordinar, porque ya pasó, mira, 40 minutos. Sala 3, Alison. Alison Ortiz. Sí, ingeniera. ¿Qué empresa van a estudiar? ¿Qué acuerdos han llegado? Tenemos la opción de una agencia de turismo. Ok, tienen la opción. ¿Una agencia de turismo es pequeña o microempresa? Es pequeña. ¿Estás segura? Sí, sí, justo estoy viendo Sí. la información aquí en internet de Ok. la empresa. Van a tener acceso a la información del tipo de servicios que ofrece la empresa. Sí, lo que sí va a estar un poco difícil es la parte de costos y eso, pero yo me comprometí a comunicarme con el dueño. Al menos Eh, ventas, saber cuánta gente atiende en sí, promedio. eso sí, yo creo. Ok, ya. Y también Y, ya hemos quedado qué día vamos a empezar a dividirnos para hacer los análisis. ok, ¿a qué tipo de clientes atiende? ¿Consumidores o corporativos? Consumidores. Valida, generalmente tienen también clientes corporativos. Pero Lo que son promociones de colegios y eso. ¿Qué vendría a ser, ingeniero? mm, depende cómo se trabaja, si se está contratando con el colegio o con un grupo de estudiantes. Este, al señor yo lo conozco porque él primero fue a hablar con el que era el director del colegio. Como que lo ayudan, ¿no? Para que pueda entrar y ofrecer sus servicios, pues. Claro, pero fíjate, porque tal vez simplemente el colegio es como un influenciador, ¿no? Como esa Sí, ayuda a presentar, pero los que compran serían tal vez los consumidores, los estudiantes y sus padres de familia. No estoy segura. Pero pregúntale ya. a la persona y dile si es que si las boletas salen en nombre de personas o a nombre de organizaciones. No es muy difícil saber eso. Sí, sí, sí. Él fue el que organizó mi viaje de promo y Ya. la boleta la hizo al nombre de la que era la tesorera. Entonces debe ser a nombre de la organización del colegio. Entonces Ujú. debe ser más corporativo. Pero Sí, seguramente igual le voy a también tienen preguntar. Sí, igual pregunta. Listo. Ya sí. Sala 5, Becerra, Vini. ¿A qué acuerdos han llegado? Vini Becerra, Eric Cori,
Yo, sí. Estamos entre la discusión de una avícola y una tienda de juguetes, ¿no? Ambas como microempresas. Más por un tema de Ok. que un compañero ha trabajado ahí, conoce, ¿no? Y lo otro es que la empresa es de su tío, ¿no? Y estamos en ese proceso de escoger qué La empresa vamos. avícola, la avícola, ¿a quién le vende sus productos? Es a consumidores, ingeniera. Consumidores, seguro. Ya. Bueno, es consumidores y en parte también se la vende a lo que es otras empresas, ¿no? A las que compran, bueno, a las que compran pollo, supongo. Ok. Entonces, averigua un poco quién estaría, quién les podría dar la información. Pero también tengan en cuenta el segmento del mercado al que se está dirigiendo, porque también van a tener que estudiarlo. Y finalmente el interés, qué cosa les interesa más a ustedes, ¿no? Porque eso puede también motivarlos o desanimarlos. Ah, listo, ingeniero. Sí, estamos entre esas dos opciones, como le digo. Ok, ¿cuándo van a ponerse de acuerdo? Hoy día, Ok. Camila, Palomino, Percy Yankee. Camila, Palomino, Percy Yankee. ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Su grupo solamente son 2 personas? Quedaron en una empresa de perros. ¿Se dirige al consumidor o a compradores corporativos? Al consumidor. ¿Cuándo van a comenzar con las entrevistas? Microempresa. ¿Cuándo van a comenzar con las entrevistas? ¿Son solamente ustedes 2 o hay más personas? Para el fin de semana. Ok. No hay más, solamente ustedes 2. Ok. Andrea Nolasco y Michael Pedrosa. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Sí, vamos a hacer de una empresa de plásticos, es una microempresa. Ok. ¿A quién le vende? ¿A consumidores o a empresas? Eh, a empresas, distribuidores. Ok. ¿Y ustedes tienen acceso a compradores corporativos? Van a poder entrevistar a por lo menos 4 compradores corporativos de la empresa o 3 compradores corporativos de empresas. Solamente hacemos 2 referencias, no sé si hay 4. Solamente, pero van a poder entrevistarlo por unos 40 minutos. Sí, Solamente 2. sí, el otro todavía no nos confirma. Un poco, porque también con ellos sería difícil trabajar focus group. Entonces, ¿cómo van a poder recolectar más información? También lo que estamos viendo es que vende a ambos, tanto a corporativo como cliente final. No sé, podemos trabajar con lo que es cliente final. También podrían completar con clientes finales, sí. ¿Están seguros que le vende al cliente final, al consumidor final? Sí, ¿Para qué sí, qué cosa vende al consumidor final? lo que son de polietileno, bolsas de polietileno para hamburguesas. Y se lo Y vende al consumidor final. ¿No sí, se lo vende a través del distribuidor? no, ambos canales usa. Ok, podría ser entonces. Pero fíjense que en general calculen por lo menos 4 para todos, ¿ah? En general calculen por lo menos 4 entrevistas individuales y un focus group. Entrevista de profundidad, alrededor de 40-45 minutos para cada caso. ¿Cuándo van a hacer las entrevistas, Michael? Esa era mi duda. No sé si se puede agarrar de corporativo 2 y luego el cliente final 2 o tiene que ser todo uno. Porque como menciona Pues ahorita, tiene que ser mínimo 4, me menciona. sí, lo que pasa es que 2 es poco.
Yo diría que podrías hacer 2 y 3, ¿no? O al menos 1 y 3, si deseas, pero por lo menos 3 consumidores finales, si vas a trabajar el mercado del consumidor. Ok. Igual lo puedes también complementar con el focus group en el caso de consumidores finales. ¿Cuántos son en tu grupo? Somos 5, pero solo hemos 5. ingresado 3. Sí, hoy día. Ah, ok, son 5. Ya. ¿Y Clyder? Clyder, Guerrero, Aranda Guerrero, ¿qué han acordado? Eric, Cory, Johan Flores. Sí, profesora. Mi compañero. ¿Qué han acordado? Ingeniera, buenas tardes. Hemos acordado en que va a ser una avícola que se la vende a distribuidores y a lo que es consumidores, ¿no? Pero más por un tema de que lo conoce más acerca a la empresa. Ok. Y ojo, no es la misma avícola que lo que va a trabajar Camila, ¿verdad? Y Percy. Ah, también han propuesto, no, la verdad es que ingeniera no he escuchado que habían propuesto en una ¿Cómo, avícola. cómo se llama la avícola? El Ah, brazo, no, el no, brazo, no es Percy, es otra persona. Ah, el brazo. el brazo. Becerra, Eric, tú eres Eric Eric, Cory, ¿no? sí, ¿Por qué te estoy ingeniero. preguntando a ti, Eric? No, a la sala 4, si tú eres avícola. La sala 4, Clyder Aranda, disculpa, me equivoqué. Clyder Aranda, Joshua Minaya, Mateus Ramos. La sala 4 Miss es de uno de los Contigo, integrantes era yo, Ruli Díaz. Ruli Díaz. Sí, hemos quedado bueno, vamos a trabajar con una pollería, Miss. Ok. Ujú. Y se está dirigido a los consumidores, me imagino. ¿Cuándo van a ser Sí. las entrevistas? Yo creo que sí, es que somos varios del grupo de Arequipa y podemos coordinar en esta semana o a fines de esta semana. Bueno, pero hoy día tenían que ya acordar cuándo se va a realizar las entrevistas, así que pónganse de acuerdo de una Somos vez. 5, sí, somos 5, pero digo, somos 7 y han ingresado 5, 2 están trabajando y ese es el detalle. Tendría que coordinar con ellos en la tarde. Ujú. Bueno, pero tampoco tienen que hacer la entrevista todos juntos, ¿no? O sea, las entrevistas necesitas, en general para entrevistas les recomiendo 2 personas, entrevista a una persona. Y se emparejan, trabajan de a 2, ¿no? Porque Ok, uno habla, uno hace la entrevista, uno pregunta y el otro puede tomar notas y, de ser necesario, apoyar al otro. Generalmente ok, trabajan de a 2. Pueden hacer entrevistas presenciales o pueden hacer también entrevistas virtuales si desean, pero ojo, deben ser grabadas. La sí, virtual es, lo veo las más graban, cómodo virtual, Miss. lo puedes trabajar virtual, pero fíjense que pertenece al mercado meta del negocio, ¿ok? Tiene que haber consistencia en el trabajo. Ok, Y si es presencial, al menos a uno, ¿ok? De todas maneras, antes de comenzar la entrevista, piden permiso para grabar, ¿ok? Tienen que preguntar si pueden grabar. Acuérdense cuando hicimos la encuesta que se les dio información a los encuestados sobre cuál era el proyecto, se presentaron y hablaron acerca de cómo iban a manejar los datos. Algo así también tienen que hacer con las entrevistas. Tienen que presentarse y pedir permiso antes de iniciar la grabación. Y eso va a quedar como anexos. Si alguna persona, algún entrevistado no quiere ser grabado, tienen que tomar un montón de notas y escanear sus anotaciones y subirlas como anexo, como evidencia de la entrevista. ¿Ok? Así como la ficha Profesora, técnica. disculpe, ¿de ser virtual también es necesario que nos juntemos de 2? Siempre es mejor de 2 porque, como te digo, uno hace las preguntas y la otra persona puede tomar notas, apuntar tal vez algo interesante que hay que profundizar y de ahí y apoyar, ¿no? Y también, en caso uno de ustedes, el que está entrevistando, se queda sin saber qué decir, el otro puede llenar el vacío.
Entonces, está bien, generalmente profesor. se apoya de dos. Gracias. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, revisen la teoría que hemos visto sobre las entrevistas, sobre el focus group. Pueden buscar también información en internet acerca de cómo se hacen las entrevistas. No se olviden de preguntar sobre el perfil. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Qué cosa les interesa? ¿Qué profesión tienen o qué hobbies les interesa? Traten de encontrar una forma de conocerlos y no solamente quedarse en el producto de la empresa, sino realmente conocer al cliente, qué tipo de contexto de vida tiene, y luego recién le hablan sobre la empresa, sus competidores, el tipo de expectativas que tiene, y luego ya profundizan sobre algunos productos específicos. Pero traten de ir siempre de lo más general a lo más específico y detallado. Generalmente se comienza con preguntas sencillas, un poco algo que les ayude a entrar en confianza con el entrevistado. Y las preguntas un poco más profundas o un poco más personales se pueden dejar para el final cuando ya hay un poco más de confianza entre ustedes. Y obviamente traten de comenzar siempre con rompiendo el hielo, preguntándoles cómo hacía el día, algo así sencillo. Bueno, con esto terminamos la clase. Como les digo, he actualizado el aula virtual con la información que requieren para estudiar para la práctica 3. Y, ¿hay alguna última pregunta? ¿No? Entonces, terminamos la clase aquí. Nos vemos el miércoles. Estudien y presenten todo puntual, por favor. Buenas tardes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Hasta luego, Miss.